Adelante, Natalia. Muchas gracias y gracias por la invitación también. Reiteramos los agradecimientos por tenernos acá en una reunión que finalmente es para una disciplina distinta a la nuestra, entonces nuestro objetivo hoy en día también es poder compartir un poco de lo que nosotros hacemos. Nuestra presentación se titula Ciencia psicológica y sus aportes en el contexto COVID, salud mental, discriminación y bienestar en el Chile actual. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la pandemia COVID-19 tiene tantas aristas, tiene tantas implicancias, que la verdad es que no es algo que podamos llegar a comprender a través de una sola disciplina. No es el objetivo de hoy, ¿cierto? Tiene aristas en salud, económicas, sociales, y por lo tanto es un problema complejo al que nos enfrentamos. Desde aquí nosotros entendemos entonces que no se trata simplemente de una infección que va contagiando a las personas, sino que también se trata de cómo las instituciones, los gobiernos y los organismos internacionales actúan para frenar la pandemia en sí misma. Y por lo tanto, entonces, desde aquí la primera idea que tenemos que dejar instalada es que cuando queremos que las personas adhieran, por ejemplo, al comportamiento de cuarentena o confinamiento, esto no va a depender simplemente de la voluntad individual de cada uno, sino que también de cómo, en este caso, por ejemplo, el gobierno apoya a los ciudadanos en términos de su bienestar psicosocial. Ahora, nosotros vamos a hablar sobre salud mental hoy día. Entendemos también que salud mental no es un campo único, la salud en general, sabemos que está integrada, no está separada salud mental de salud física. Sin embargo, hoy día nos vamos a referir principalmente a los correlatos de salud mental, por lo tanto vamos a definirla. Es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y supera el estrés normal de la vida, trabaja en forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad. Desde aquí la OMS lo que nos plantea es que el concepto de bienestar es un concepto clave, y por otro lado también está el concepto de afrontar el estrés, afrontar los problemas que podamos tener cotidianos, el estrés normal de la vida, pero también plantearnos que probablemente todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a desarrollar un trastorno de salud mental y vamos a transitar rutas más o menos saludables dependiendo de nuestra capacidad de hacernos cargo, de buscar ayuda y de finalmente superar el problema, ¿sí? O sobrellevarlo. Ahora, hay otras aristas o otros elementos importantes respecto de la definición de salud mental que están hace mucho tiempo en la literatura y definen a la salud mental como un derecho humano fundamental y que por lo tanto es un objetivo social importante en todo el mundo, y para que se cumpla este objetivo se exige la intervención entonces de sectores sociales y económicos y obviamente de la salud, del sector de la salud. Por tanto, también nos vamos a quedar con una idea aquí, y es que la salud mental no concierne solamente al individuo, ¿cierto? No es una cualidad individual, sino que también tiene que ver con los estresores psicosociales a los cuales cada uno de nosotros se expone y entonces con la posición estructural que ocupamos en la sociedad. Por lo tanto, nuestro bienestar va a estar mermado por esas variables. Ahora, si queremos analizar lo que ocurre con la salud mental durante la pandemia, tenemos que tomar una fotografía o un punto de referencia respecto de cómo es la salud mental previo a la pandemia. Y en términos de lo que ocurre a nivel mundial, lo que nosotros tenemos es que 1 de cada 9 personas sufre un trastorno de salud mental moderado o grave en entornos que son afectados por conflictos. Aquí hay una variable clave, y es que los conflictos sociales aumentan la probabilidad de desarrollar un trastorno de salud mental. Por otro lado, tenemos a la depresión encabezando una de las principales causas de discapacidad y al suicidio como la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Esto, por supuesto, que trae correlatos o consecuencias a nivel económico, y desde ahí la OMS ha planteado ya hace varios años que es una excelente inversión el invertir en la salud mental de las personas, pues se recupera muchísimo de la pérdida en dólares, ¿cierto?, que ya se ha calculado respecto de la baja en la productividad debido a, por ejemplo, depresión y ansiedad. Ahora, si ese es el panorama mundial, tenemos que esperar que nuestro panorama en realidad no es muchísimo mejor, de hecho es bastante malo. Las cifras que yo les voy a presentar a continuación son basadas en la Encuesta Nacional en Salud de 2016-2017 y por lo tanto no consideran lo que pasó el último tiempo en el estallido social, que como conflicto, por supuesto, también afecta el bienestar de todos nosotros.
Hasta el 2017, entonces, podemos decir que 1 de cada 5 personas ha tenido una enfermedad mental durante el último año y que el 6% de la población en nuestro país ha tenido depresión en el último año. Aquí llama la atención la brecha que existe entre hombres y mujeres, porque a nivel internacional también se conoce esta brecha, también las mujeres muestran mayores prevalencias o prevalencias más altas, sin embargo, la diferencia aquí es mucho más grande. A nivel internacional la diferencia es de 1,5 puntos porcentuales, y aquí vemos que es mucho mayor. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto en nuestro país? Hay distintas explicaciones. Por un lado está el sesgo diagnóstico que está documentado en la literatura, en donde los profesionales de la salud diagnostican como más patológicas a las mujeres que a los hombres, aún presentando los mismos síntomas. Pero por otro lado no podemos desconocer las variables estructurales, que ya más o menos les he mencionado, y que tienen que ver con todos los roles que las mujeres desempeñamos en la sociedad actualmente. En todos se nos exige mucho. Además, la discriminación en la que estamos expuestas diariamente, discriminación que se traduce, por ejemplo, en tener menor sueldo por el mismo trabajo, y bueno, un montón de otras situaciones que me alargaría mucho en nombrarles hoy día. Y también otra realidad importante es la violencia de género, que está presente en distintos escenarios de la vida cotidiana y que podría estar explicando también estas cifras. Pero otra cosa que puede explicar esta brecha es que las mujeres accedemos más a los tratamientos de salud mental. Si ven aquí en el gráfico, la verdad es que el acceso a tratamiento sigue siendo bajo, tanto en hombres para mujeres como en mujeres, sin embargo las mujeres es mayor que los hombres. Por lo tanto, estamos más disponibles para que los servicios de salud nos diagnostiquen, versus los hombres, que en realidad es bastante poco lo que consultan. Ahora, ¿por qué los hombres consultan tan poco? ¿Será que se enferman menos? ¿Tienen menos trastornos de salud mental? Y la verdad es que la respuesta no la tenemos, porque como no se captan en los servicios de salud, es muy poca la información que hay sobre los hombres. Lo que sí sabemos es que los hombres sostienen en mayor medida creencias negativas respecto de los tratamientos de salud mental, y que el estigma que ya está descrito en la literatura, que sufren los pacientes de salud mental solo por consultar, es un estigma que resienten más los hombres que las mujeres también. Y eso lo podemos asociar también a los roles de género, en donde se les exige a los hombres ser más fuertes y no mostrarse vulnerables. Entendemos entonces que el consultar a una atención para tratar un problema de salud mental puede ser un signo, o puede ser leído culturalmente como un signo de debilidad. Por lo tanto, el panorama es bastante desalentador, pensando en que, por ejemplo, no tenemos acceso, o no, el acceso no es completo, y que los hombres están invisibilizados también en el sistema de salud, en los datos que tenemos, pero que sí sabemos que tienen altos índices de consumo de alcohol, y por lo tanto estamos llegando probablemente muy tarde a intervenir. Ahora, a los seres humanos, y sobre todo a los profesionales de la salud, nos gusta predecir, controlar el comportamiento humano, ¿cierto? Poder describirlo, sobre todo en las patologías, y lo que hoy día tenemos es un panorama totalmente contrario a eso. Si nosotros pensamos en la pandemia del COVID-19 como un evento traumático, vamos a ir cumpliendo todas las características que tiene un evento traumático. Es imprevisible, es incontrolable, amenaza de muerte o de lesiones graves a las personas. Y si nosotros más encima añadimos 2 ingredientes más que no tienen todos los eventos traumáticos, pensemos en un desastre natural como un tsunami, ¿cierto? Es un desastre que está localizado geográficamente en un lugar del cual podemos escapar, ¿cierto? En un tiempo determinado, cuestión que no ocurre con el COVID, porque en realidad está en todas partes y no sabemos cuándo va a terminar. Y otro ejemplo podría ser las guerras, en donde hay un enemigo que es totalmente reconocible. Sin embargo, acá el enemigo en realidad está presente en todos lados, puede ser mi mamá, mi hermano, que vienen a casa y vienen infectados, ¿cierto? Por lo tanto, es esperable que frente a esta amenaza sentamos miedo, ansiedad, estrés psicológico, que nuestras actividades cotidianas se vean alteradas también, y estos efectos la verdad es que son bastante normales y adaptativos, siempre y cuando este evento traumático sea agudo, sea en una ocasión específica, y no nos tenga en esta situación crónicamente o durante mucho tiempo. Desde la psicología de la salud se sabe que eso es muy dañino en todo nivel, y por supuesto que si pensamos, por ejemplo, en la incertidumbre que genera esto, es un caldo de cultivo para los problemas de salud mental. Así también el miedo genera también bastante rechazo social y además conductas discriminatorias hacia ciertos grupos.
Ahora, hay factores que exacerban el que las personas tengan reacciones adversas en este contexto, y una de ellas es, y esto está documentado respecto de esta pandemia actualmente, son datos muy actuales, son los mensajes contradictorios de las autoridades. Eso provoca mucho estrés y angustia en la población. Obviamente las características del virus en sí mismo, las pérdidas económicas que están aparejadas, la escasez de suministros médicos también genera muchísima angustia en la gente, saber que no sabemos si vamos a poder ser tratados si es que enfermamos. Y la infodemia, que por definición es una epidemia que sigue a las pandemias y que trata sobre la explosión de información de distinto tipo, rumores, fake news, noticias, teorías de la conspiración, etcétera, que circulan en los medios de comunicación y que son consumidos hoy día por todos, porque es la forma en la que nos estamos comunicando. Por lo tanto, estamos mucho más expuestos a esto. Eso genera bastante estrés, angustia, y además socava cualquier intento de intervención más macro, porque las personas están muchas veces sosteniendo creencias que son erróneas, con mucho temor, y además genera lo que ya les mencionaba anteriormente, que es aumentar la discriminación hacia ciertos grupos. Ahora, el confinamiento ha sido una variable que uno puede escuchar como a la que se le ha achacado la responsabilidad de los problemas de salud mental que puede traer la pandemia, y la verdad es que hoy día me gustaría que nos quedáramos no con esa certeza. La verdad, esto todavía no es tan claro en la literatura. Si bien el confinamiento se han observado efectos negativos en otras pandemias, sobre todo en grupos de riesgo, hay que hacer una diferenciación esencial entre lo que es estar confinado o hacer un distanciamiento físico de otros versus un distanciamiento social. Hoy día, en este minuto, no estamos distanciados socialmente, nos estamos conectando a través de esta videoconferencia, podemos mirar a otros, conversar con otros, y eso nos hace sentirnos más cerca. Eso mismo puede ocurrir con nuestros familiares, etcétera, con nuestra red de apoyo más cercano, y en ese sentido no estaríamos distanciándonos socialmente, sino que simplemente físicamente. Ahí hay una diferencia clave para saber qué tan patológico puede ser nuestro transcurso por esta pandemia si es que nos empezamos a aislar de todos de manera con un distanciamiento social, ¿cierto? Porque sabemos que para tener una buena salud en general necesitamos percibir apoyo social. Eso también aparece en la literatura y para la salud en general. Por lo tanto, esta variable por sí sola no explica los efectos en salud mental de la pandemia. De hecho, un estudio recientemente publicado con población china a partir de esta pandemia muestra cómo el confinamiento disminuye la angustia de las personas, porque también va aparejado con otras medidas sociales como protección social, seguridad social y aumento de los insumos médicos. Ahora, nosotros podemos imaginar que todos vamos a lo mejor pasarlo más o menos mal durante la pandemia. Sin embargo, no hay que desconocer que una gran proporción de la población puede tener una trayectoria saludable durante esta pandemia, tener un comportamiento resiliente, ¿cierto? Eso también se ha visto en otras pandemias, dado que hay características resilientes a nivel individual, hay familias con ciertas características de resiliencia, y por supuesto que hay sociedades en donde esto se enfrenta de otra manera, y eso genera también que las personas vivan mejor, transiten de una manera más saludable este tipo de estrés. Se generan conductas de empatía, cooperación, y la gente ve esta crisis como una oportunidad para desarrollar otras habilidades o para cambiar ciertos aspectos de su vida. Sin embargo, también hay una proporción de personas que lo va a pasar mal y que va a desarrollar, por ejemplo, trastornos por estrés postraumático, depresión, ansiedad, van a aumentar la conducta suicida. Eso se ha visto en pandemias, por ejemplo, en Estados Unidos con el ébola, o en Hong Kong con el SARS. Eso está documentado. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer para controlar eso, ¿cierto? Por otra parte, hay efectos sociales, no solamente en salud mental, como generar desconfianza en los demás, en otros grupos, incluso discriminación, estigmatización hacia ciertos grupos. Ahora, estos no son dos carriles que vayan absolutamente separados, uno puede transitar de uno al otro. Es esperable que a lo mejor personas que sí tienen en este minuto, por ejemplo, problemas de salud mental, puedan transitar hacia trayectorias más saludables si es que tienen el apoyo social, si lo perciben, y si tienen estilos de enfrentamiento flexibles ante esta situación. Ahora, evidentemente, no todos estamos en el mismo nivel de riesgo de desarrollar un problema de salud mental.
hay grupos de riesgo, así como hay grupos de riesgo de contagiarse. Por supuesto, las personas que contraen la enfermedad están en un riesgo porque están expuestos a la posibilidad de morir, por ejemplo, o de contagiar a sus seres cercanos y de ser estigmatizados también. El personal de salud, que también tiene que tomar decisiones tan difíciles éticamente en situaciones críticas, que están trabajando sin los insumos básicos necesarios. Las personas con mayor riesgo de contraer el COVID también, personas mayores, por ejemplo. Aquí también hay algo importante, personas con trastornos de salud mental preexistentes, o sea, personas que necesitan seguir sus controles y que probablemente, sobre todo en el inicio, no pudieron hacerlo, o que están desarrollando otros trastornos, o están agravando. Nosotros podemos pertenecer a más de uno de estos grupos, no son separados, y de hecho aquí yo les pongo también el acento en las madres, ya que veíamos el tema de género anteriormente, el cómo hoy día el funcionamiento familiar, el sistema familiar ha ido cambiando, cuando los niños ya no están en la escuela, en las universidades, tampoco están los estudiantes, están en casa, cambia el sistema familiar, aumenta la carga de trabajo, y quienes se han visto más resentidas con esto son las mujeres, porque en nuestra cultura aún se carga la responsabilidad a las mujeres por el cuidado de los niños, por las tareas domésticas, por la crianza, y bueno, también el estrés financiero que conlleva, por ejemplo, la cesantía, o que hay algunos trabajos que hoy día no se están pudiendo realizar. De hecho, un estudio recientemente publicado con familias canadienses muestra cómo las madres aumentan o desarrollan trastornos por ansiedad y depresión que son significativamente mayores en un periodo de no pandemia. Finalmente me gustaría hablarles del uso de los servicios de salud mental, porque hoy día está muy presente el e-mental health, que son intervenciones que usan internet y tecnologías relacionadas para buscar información, servicios de salud mental, y que están basadas en evidencia, o sea, funcionan. Sin embargo, tenemos que también mirarlo críticamente, ver cuánto de esto está funcionando, o cuánto de esto se está utilizando por la población, porque el uso de servicios de salud mental clásicamente ha sido un problema. La gente no consulta voluntariamente en grandes proporciones, digamos, hay un porcentaje que siempre consulta, pero no es la mayoría. Y en este mismo estudio canadiense, con madres canadienses que les mencioné, lo que se observa es que la mayor parte de la muestra consume información en línea sobre salud mental, pero un porcentaje minoritario busca atención individual a través de videollamadas, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las personas que fueron diagnosticadas en esta muestra con depresión y ansiedad. También el uso que hacen de esta e-mental health también es mínimo, o es muy poco. En general, las barreras que se perciben a la base de esta decisión en la muestra total de este estudio fue no creer que necesitaban los servicios, y para aquellos que sí fueron diagnosticados con depresión y ansiedad, no tener tiempo ni energía para hacerlo. O sea, desde aquí nos podríamos empezar a cuestionar si basta solamente con poner estos servicios disponibles para la población para combatir los problemas de salud mental que van a empezar a manifestarse y a ir increciendo, o además tenemos que hacer otro tipo de intervenciones para que efectivamente la gente tenga un poco más de tiempo y energía, porque probablemente está consumiendo ese tiempo y energía en las millones de cosas que tienen que hacer, o en suplir sus necesidades más básicas que quizás no están satisfechas. Y por otra parte, que las personas que sí tienen problemas de salud mental sean capaces de reconocer que lo tienen. Eso también tiene que ver con la educación que se hace, la información que llega desde, por ejemplo, el gobierno. Eso. Hola, buenas tardes. A continuación yo quiero conversar un poco con ustedes acerca de algunos temas que me resultan interesantes y que de alguna manera Natalia también ya les ha venido comentando. El primero de ellos tiene que ver con la discriminación, a la cual ella también hizo levemente alusión, que la vamos a entender como una conducta que es dirigida hacia algunos miembros específicos de algunos grupos, que claramente es dañina y negativa. Cuando nosotros pensamos en discriminación, estamos hablando de estereotipos que de alguna manera operan como ciertas categorías que vamos estableciendo de personas que pertenecen a grupos específicos. Y estas categorías las vamos estableciendo colectivamente, hay ciertas creencias que son compartidas, ciertos prejuicios también que nos llevan a tener actitudes más bien negativas hacia ciertos grupos,
y que también incluyen de alguna manera un trato que es injusto. Es así como la variable percepción de discriminación es interesante de estudiar en este contexto de pandemia también, pero también si es que nosotros estamos pensando en salud y en salud mental. ¿Por qué? Porque la percepción de discriminación, aun cuando los grupos puedan pensar que no hay una intención a la base de esa conducta, si las personas perciben discriminación, la verdad es que las consecuencias negativas de ella, de esta percepción o de esta experiencia, van a ser bastante graves. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos actualmente? Bueno, que la percepción de discriminación, por ejemplo, en contextos de pandemia, afecta, por ejemplo, la calidad y la cantidad de sueño que las personas reportan. Cuando una persona tiene experiencias de discriminación permanentemente, lo que ocurre es que distintas conductas o distintas emociones surgen a partir de estas experiencias y eso afecta claramente las rutinas y el bienestar de las personas y su salud mental, por supuesto. Y en estudios se ha comprobado que, por ejemplo, personas que perciben discriminación étnica en grupos eh, de cierta pertenencia étnica, ha habido una peor calidad de sueño, ya sea objetivo como subjetivo. Es así como nosotros podemos pensar entonces que las experiencias de discriminación actúan u operan como un estresor. Y ya sabemos que el estrés es una situación que genera una respuesta a nivel psicológico, a nivel afectivo y a nivel fisiológico también, y que cuando es crónico y persistente en el tiempo, la respuesta o el malestar ocasionado es bastante dañino también para la salud física, no solo para la salud mental. De hecho, estudios dan cuenta que en presencia de situaciones estresantes debido a las experiencias de discriminación, hay una afectación importante en los indicadores de salud mental y en el bienestar psicológico, que es uno de los estados que ha definido incluso la OMS como un indicador de salud. Entonces, si lo pensamos así, la discriminación es una variable que merece la pena atenderla, justamente porque tiene grandes consecuencias para la salud de los individuos. De hecho, un estudio que se ha hecho también con población étnica ha demostrado que cuando los sujetos son expuestos a experiencias de discriminación étnica, justamente, hay una afectación mayor si es que la autoestima de las personas es aún más baja. Es decir, si esta percepción o la valoración que hacen las personas de sí mismas es una valoración pobre, ¿cierto? En donde no hay un reconocimiento de grandes recursos psicológicos, la verdad es que esta experiencia de discriminación se convierte en un evento bastante más estresante y que por lo tanto afecta mucho más su propia salud mental. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? A continuación les voy a contar por qué es que la discriminación y el COVID es algo que merece la pena atender en los tiempos que corren actualmente. En primer lugar, porque hemos identificado, lamentablemente, durante esta pandemia, que han habido distintos episodios de discriminación hacia grupos específicos. Por supuesto, los casos confirmados, las personas que han sido contagiadas han sido víctimas de discriminación, lamentablemente también los profesionales de la salud y los grupos que son menos privilegiados. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprender el que ocurra también esta discriminación? Tal como mencionaba Natalia, cuando las experiencias que estamos afrontando son poco estables, son más bien inestables, ¿cierto? Hay cierta incertidumbre respecto del futuro. Cuando nosotros no sabemos bien cuándo esto va a terminar, que es lo que ocurre con la pandemia, la verdad es que es bastante esperable que hayan reacciones que no sean tan positivas, como pueden ser justamente reacciones o conductas discriminatorias hacia ciertos grupos. ¿Y por qué? Porque la verdad es que se ha visto que nuestro cerebro, ante el miedo y la incertidumbre, busca de alguna manera identificar este objeto que genera este miedo o que genera esta incertidumbre. Y en ese sentido, nosotros podemos perfectamente pensar o entender que la identificación ocurra hacia, por ejemplo, personas que son contagiadas o hacia profesionales de la salud que puedan contagiarnos, ¿cierto? Ahora, esto claramente no es una justificación, pero es una forma de comprensión de por qué el ser humano actúa con estas reacciones tan defensivas y conductas que son tan negativas como, por ejemplo, la discriminación.
Sin embargo, cuando nosotros responsabilizamos a las personas específicas del contagio, por ejemplo, ya sean profesionales de la salud como focos de contagio o personas que viven en condiciones de hacinamiento, lo que nosotros estamos haciendo al expresar una conducta discriminatoria hacia ellos es desconociendo condiciones que son más bien estructurales y que de alguna manera los ponen en esa situación y que por lo tanto no son ellos los responsables de la transmisión del virus. Es así como nosotros entonces podríamos cuestionar estos tres elementos que aparecen acá a la derecha y quizá entender por qué es que finalmente no ocurrieron, como pasó por ejemplo con esta estrategia que se pensó de entregar un carnet de recuperados o los mapas de contagios que se filtraron en Santiago y que tuvieron que ser eliminados rápidamente. ¿Por qué? Porque justamente ponían o exponían a personas, ¿cierto?, a ser objetos de esta discriminación. Por otra parte, nosotros también tenemos que cuestionar el lenguaje bélico que está asociado a esta situación de pandemia. ¿Y por qué? Porque en la medida que nosotros de alguna manera nos referimos a la pandemia y a un enemigo como algo que tengamos que identificar, cuando en realidad el virus no es algo que nosotros podamos identificar, porque tal como decía Natalia, está presente en cualquier contexto. La verdad es que nosotros ya estamos de alguna manera anticipando o justificando el que haya cierto comportamiento discriminatorio hacia justamente este enemigo que es invisible. Entonces, en ese sentido, es especialmente importante atender a quizás las desventajas que pone en el lenguaje, perdón, el utilizar un lenguaje bélico para comprender una situación que obedece a una pandemia que la verdad es mundial, como todos sabemos, y en donde tenemos tan poco control. Si bien es cierto, yo estoy hablando principalmente de la discriminación y el COVID, la verdad es que en la investigación que yo realizo, yo me centro específicamente en cómo la discriminación asociada al exceso de peso tiene consecuencias en el bienestar y en la salud mental de las personas. Y si bien es cierto, hoy en día o esta conferencia se trata sobre COVID, creo que en la medida que nosotros entendemos cómo opera, por ejemplo, el estigma de peso, podemos también comprender cómo es que pueden también operar los otros sesgos discriminatorios, también asociados a la pandemia, pero que generan grandes o graves consecuencias en el ser humano. Cuando nosotros hablamos de estigma de peso, por ejemplo, estamos refiriendo a las mismas conductas discriminatorias, pero asociadas a los estereotipos que nosotros tenemos de las personas porque tienen exceso de peso. Y de alguna manera nosotros desacreditamos a este grupo de personas justamente por esta característica. Hay estereotipos a la base, hay prejuicios también, y lamentablemente eso de alguna manera se ha estudiado que genera un impacto en la salud mental de las personas que es bastante negativo. En la siguiente diapositiva vamos a ver en el fondo cómo es que los efectos del estigma específicamente asociado al peso genera graves consecuencias también para la salud de las personas. Cuando nosotros pensamos en la prevalencia de estas experiencias, es decir, cuando hay personas que tienen exceso de peso y nosotros estudiamos cuánto les ocurren este tipo de experiencias, lamentablemente nos damos cuenta que entre un 19 y un 42% de ellos sufren experiencias de discriminación. Entonces nosotros podemos pensar que es una experiencia bastante frecuente. Asimismo, nosotros podemos o sabemos que cuando hay una experiencia de estigmatización por el peso o por otro motivo, hay un correlato que es fisiológico y que genera respuestas en las personas que no son controlables y que se activan justamente porque la situación de estigmatización es considerada un estresor. Y en ese sentido, por ejemplo, si hablamos de correlato fisiológico, nosotros sabemos que ante un estresor, el eje hipotalámico hipoficiario adrenal se activa y la activación de este eje justamente aumenta la producción de cortisol para que pueda retroalimentar negativamente este eje y de alguna manera volver a la homeostasis que hemos perdido por este estresor. ¿Y qué es lo que además nosotros sabemos? Que en presencia de altos niveles de cortisol, que es la hormona que se produce en situaciones de estrés, hay una mayor ingesta alimentaria y por lo tanto hay una mayor ganancia de peso o a lo menos dificultad para perder el peso. Entonces, en este grupo en particular, que es el grupo de personas que tienen exceso de peso,
la verdad es que experimentar situaciones de discriminación, como ustedes ya han podido ver, es bastante negativo porque justamente las consecuencias que tienen estas experiencias generan conductas y a nivel fisiológico respuestas que atentan justamente con las dificultades que las personas tienen. Ahora, si nosotros pensamos en experiencias de discriminación por contagio, por ejemplo, o en personal de la salud, nosotros también podemos hipotetizar que ante estas experiencias, entonces, la respuesta fisiológica es la misma, es exactamente la misma, es decir, hay una mayor hay un mayor malestar psicológico, hay consecuencias afectivas asociadas a estas experiencias que claramente afectan su propia salud mental, su bienestar y por supuesto también su capacidad de buscar ayuda o de asistir a centros asistenciales. Porque cuando nosotros estudiamos específicamente el estigma de peso en personas que tienen exceso de peso, ¿cierto? Lo que nos hemos dado cuenta es que incluso ellos, por ejemplo, discontinúan sus tratamientos médicos porque el sufrir este tipo de experiencia en diversos contextos, incluso en servicios sanitarios, hace que justamente ellos tengan menor motivación, perdón, para asistir a estos centros médicos o pretendan cambiar el profesional si es que es posible hacerlo. En sistemas privados, por ejemplo, sí es posible cambiar de profesional, pero en sistemas públicos esto no ocurre. Entonces, cuando no es posible hacerlo, es altamente probable que las personas discontinúen el tratamiento o tengan una menor adherencia a las recomendaciones médicas que se les hacen. Entonces, ¿cómo se relaciona esta experiencia de discriminación y toda esta secuencia de desencadenantes producto de estos estresores con el COVID? Bueno, como ustedes saben, la obesidad, que es el tema que en general del cual les he estado hablando, es además un factor de riesgo para diversas enfermedades, pero también en pandemia se ha estudiado que el tener obesidad triplica el riesgo de tener consecuencias más negativas si es que contraes el virus. Entonces, de alguna manera, la obesidad se transforma, al igual que la hipertensión y la diabetes, en comorbilidades que atentan contra el bienestar de la persona, pero además lo pone en una situación y en un escenario de mayor riesgo frente al contagio. ¿Por qué? Porque la obesidad por ejemplo, otro tipo de afecciones respiratorias se ha asociado con una mayor hospitalización o con mayores requerimientos de ventilación mecánica. Entonces, de alguna manera, vale la pena atender justamente a esta población que está en mayor riesgo y que lamentablemente requiere mayor hospitalización, pero que por las características de esta enfermedad que es la obesidad y la etiología multicausal que tiene, nosotros queremos transmitir la importancia de atender también a estas variables que son más bien socioestructurales o sociales, ¿cierto? Que ponen a este sujeto en un mayor riesgo de tener peores resultados en salud. Por otra parte, esta situación de pandemia, como ya también lo hemos revisado anteriormente, nos pone en un escenario que es súper incierto y en ese sentido, las respuestas afectivas y conductuales que nosotros tenemos ante esta incertidumbre o ante estas situaciones estresantes hacen que justamente nuestra respuesta conductual no sea la más saludable, si es que así queremos llamarlo. De alguna manera, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el que frente a emociones negativas las personas tienden a presentar alimentación que es menos saludable y más alta en calorías, por ejemplo, o en grasas, claramente, si nosotros pensamos en el estrés al cual nos estamos sometiendo ya desde marzo, producto de la pandemia, hay una mayor ingesta alimentaria y de alimentos que son menos saludables. De hecho, si nosotros miramos los medios de prensa, en el último tiempo ya se ha publicado que en Chile al menos los índices de obesidad han ido en aumento producto de la pandemia, y si además consideramos que en la última encuesta nacional de salud se reportó que alrededor de un 76% de las personas tiene exceso de peso, la verdad es que entonces hacernos cargo de la obesidad como una enfermedad que probablemente tiene una alta prevalencia, pero que lamentablemente producto de esta situación va a seguir en aumento, es muy relevante. Y por lo tanto,
debido al confinamiento, en donde hay otros elementos que influyen en que, por ejemplo, tengamos un estilo de vida más sedentario por las dificultades para salir o por la cuarentena, ¿cierto? Es importante entonces ir educando y psicoeducando a las personas para que puedan tomar decisiones que sean un poco más tendientes al autocuidado y y de esa manera, perdón, prevenir complicaciones que pueden estar dadas y agudizadas por esta situación pandémica que estamos viviendo. Por otra parte, nosotros hemos visto también en redes sociales la presión que hay en torno a la mantención de un peso corporal saludable. Y así como yo les decía que las experiencias de estigmatización ocurren y son altamente frecuentes, entonces vale la pena también cuestionar cómo es que estas experiencias o esta presión social que se ha visto a través de medios audiovisuales en torno al peso también pudieran estar afectando y gatillando experiencias de estigmatización, aumentando la ansiedad que es propia de el confinamiento o de los estresores que estamos enfrentando, y por lo tanto vale la pena cuestionar si es que en este momento entonces es necesario ejercer esa presión o poner atención en justamente reducir el peso, cuando en realidad quizás lo mejor es poder establecer rutinas, o más que rutinas, establecer hábitos de vida que puedan, pese a la pandemia, ser relativamente saludables, que nos permitan lidiar con esta ansiedad, que nos permitan probablemente activar redes de apoyo, aunque sea a través de medios virtuales, pero que de alguna manera nos permitan desencadenar respuestas que sean mucho más saludables y tendientes al autocuidado, y no entonces poner especial atención justamente a cuestiones relacionadas al peso, porque ya sabemos cómo eso afecta el bienestar y empeora los indicadores de salud mental en las personas. Bien, buenas tardes. Les insto a realizarse, ¿cierto?, la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuál es el riesgo de ser una persona mayor y el COVID-19. Porque las cifras en Chile, las cifras más recientes, de hecho este gráfico que ustedes pueden ver allí, está construido en base a las personas que han fallecido por rangos de edad entre el 21 de marzo y hoy día, que es el 11 de agosto. Y esta gráfica muestra que el 84% de quienes han fallecido tenían más de 60 años. Y eso es algo que ha sido mediatizado, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Probablemente la situación de pandemia es el periodo, probablemente en la historia de Chile, donde más se ha prestado atención, o los adultos, las personas mayores, ¿cierto?, han estado en el ojo público, ¿ya? Pero es por algo bastante negativo. Ahora bien, pensar en las personas mayores implica tocar, ¿cierto?, los tópicos centrales de esta actividad, que tiene que ver con salud mental, ¿cierto?, discriminación y bienestar. Para poder referirnos, ¿cierto?, a esas tres cosas, lo primero que debemos contextualizar es qué vamos a entender cuando hablamos de personas mayores, ¿ya? ¿Y por qué yo hago el énfasis en personas mayores? Porque en realidad hay conceptos que ya están en desuso, ¿sí? Por ejemplo, adulto mayor, viejos, ancianos, ¿sí? Luego les voy a explicar por qué es mucho más ético y mucho más correcto utilizar personas mayores, ¿cierto?, para referirnos a ello. Y es importante señalar que son un grupo heterogéneo, ¿cierto? Yo al principio les decía, bueno, un 84% de las personas que han fallecido como consecuencia de la pandemia tenían más de 60 años, ¿cierto? Y eso ya los constituye como una sola gran categoría. Pero lo que sabemos es que dentro de las personas mayores, la heterogeneidad es la norma, ¿ya? Entonces, todas las variaciones con las cuales nosotros nos vamos encontrando con las personas mayores, que son a nivel físico, social, psicológico, son el resultado de las experiencias, ¿cierto?, que las personas van desarrollando a lo largo de la vida, en conjunto, obviamente, con elementos, ¿cierto?, genéticos que cada uno de nosotros tiene,
pero el mayor impacto está dado por la conducta, ¿ya? Las conductas que vamos desarrollando a lo largo de la vida, y también por el entorno. Ya, las trayectorias de envejecimiento es algo, por ejemplo, que en esta situación de pandemia ha sido dejado de lado, pues todo lo que tiene que ver con salud mental en las personas mayores se ha focalizado, si puede pasar la siguiente, en un solo tópico, ¿cierto? Que tiene que ver con hablar respecto de la soledad a la cual podrían estar expuestos eventualmente las personas mayores como consecuencia del confinamiento, ¿ya? Sin embargo, se desconoce, por ejemplo, que alrededor de un 14% de las personas que tienen más de 60 años vive sola, y que las personas que tienen más de 80 años, 1 de cada 5 también vive solo, ¿ya? O sola, y es una persona autónoma, ¿cierto? Autovalente, que puede satisfacer todas sus necesidades de manera individual, ¿ya? Y en realidad lo que se genera es un confinamiento, ¿cierto? Que ya podríamos revisar, que está dado netamente por la edad. Ahora bien, cuando hablamos de la salud mental en personas mayores, en general sabemos que como grupo, ¿cierto? Y un estudio muy reciente mostraba que en comparación a otros segmentos de la población, son quienes presentan una menor reactividad al estrés. Y eso es curioso porque sabemos que la situación de pandemia, ya lo mencionaba, ¿cierto? Natalia y Daniela, genera estrés en las personas. Pero por razones, ¿cierto?, que probablemente tienen que ver con resiliencia, con experiencia vital acumulada, ¿cierto?, las personas mayores tienen una menor reactividad al estrés. Por otra parte, los datos más recientes de personas que estuvieron en confinamiento y que son a su vez personas mayores en comparación a grupos de otros rangos de edad, especialmente sujetos adultos, ¿cierto?, mostraba que ellos las personas mayores presentaron menos malestar psicológico, ¿ya? Ahora, eso es curioso porque sabemos que los instrumentos que se deben utilizar, ¿cierto?, para indagar la sintomatología de salud mental en personas mayores son distintos de los instrumentos que se utilizan con otros grupos de la población. Y lo que sí apareció bastante agudizado tiene que ver con sintomatología ansioso-depresiva durante el confinamiento en las personas mayores, y una de las explicaciones para eso tenía que ver con la sensación o los sentimientos de soledad, y esto es con independencia de si las personas vivían solas o no, ¿ya? Porque eso es algo que es relevante considerar, ya que solo a veces en la entrevista clínica se le pregunta a las personas con quién vive y se toma eso como un proxy de si pudiese o no sentirse solo, y en realidad la evidencia muestra que lo que manda es la percepción que la persona tiene respecto a eso, como también uno de los principales predictores del estado global de salud mental, en este caso que es de lo que estamos hablando, tiene que ver con la autopercepción que la persona tiene respecto del envejecimiento, ¿ya? En países como el nuestro, la percepción global, ¿cierto?, es más bien negativa. ¿Ya? Hay estereotipos, hay prejuicios vinculados al envejecimiento. Por ejemplo, es noticia que alrededor de un 20% de las personas mayores contrae nupcias luego de haber cumplido los 60 años. ¿Ya? Eso es para que ustedes puedan imaginar lo que ocurre, ¿cierto?, en lo colectivo respecto de las creencias de qué significa ser una persona mayor y qué es lo que una persona mayor puede o no puede hacer. Y en ese sentido, respecto a lo que tiene que ver con salud, las personas van a tener menos comportamientos saludables, van a adherir menos a los tratamientos cuando su autopercepción es negativa, ¿ya? Las personas mayores pudiesen tener una autopercepción negativa del envejecimiento, pero también son foco de discriminación, ¿ya? Y esta discriminación está dada, por ejemplo, en términos que son potencialmente peyorativos, pero que si ustedes hacen un análisis rápido en un buscador web, se van a encontrar con que autoridades políticas, autoridades en salud, personeros de organismos incluso internacionales en salud, se refieren, ¿cierto?, a las personas mayores como abuelos, ancianos, viejos, ¿cierto? Chile debe movilizarse por nuestros ancianos, la pandemia está acabando con nuestros abuelos. Esos son los mensajes, ¿cierto?, que probablemente no tienen una mala intención,
ya Daniela explicaba los mecanismos, ¿cierto?, que hacen o que ocurren en los procesos de discriminación. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que este tipo de discriminación, junto con el edadismo, ¿cierto?, que es esta focalización en la edad de las personas, favorece la desigualdad, la inequidad y el riesgo potencial de maltrato hacia las personas mayores. ¿Y por qué ese dato es importante? Porque en una situación, por ejemplo, de confinamiento, aumenta la probabilidad de que ocurran episodios de violencia doméstica. Y en este caso, en Chile, ha aumentado exponencialmente el número de personas mayores que son víctimas de maltrato físico o psicológico por parte de sus familiares, ¿ya? Y eso lo sabemos porque hace un par de años, ¿cierto?, se creó un fondo específico para que las personas mayores puedan denunciar, y eso permite tener un registro en el fondo de ese tipo de situaciones. Por otra parte, ¿cierto?, las expresiones paternalistas o infantilizadoras que existen respecto de las personas mayores, ¿cierto?, los ponen en una categoría de indefensión que no considera la diversidad existente, ¿ya? Por ejemplo, decimos, bueno, todas las personas mayores de 75 años están en una situación específica de confinamiento. Y uno pudiese preguntarse, bueno, ¿qué es lo que ocurre allí? Esta idea de mayor confinamiento pone a las personas mayores como objeto de cuidado. Y yo no estoy diciendo que no tengamos que ejercer cuidado respecto a las personas mayores, pero es el mismo cuidado que deberíamos ejercer respecto a los adultos, los adolescentes o los niños y las niñas. Entonces, ¿qué es lo que queda fuera en esta ecuación? Es la perspectiva de identificar a las personas mayores como sujetos de derecho. Y en ese sentido hay acuerdos, ¿cierto?, que Chile ha suscrito y que no se están cumpliendo cabalmente, porque este confinamiento específico, ¿cierto?, estos horarios, por ejemplo, de salida para las personas mayores, han generado que las propias agrupaciones de personas mayores estén disintiendo de aquello, y sabemos, ¿cierto?, que el confinamiento tiene efectos en el bienestar. Y en ese sentido, respecto del bienestar, les quiero explicar tres cosas importantes. La primera de ellas, todas son resultado de dos estudios muy recientes que se hicieron en China y el otro en Italia, y muestra que el bienestar de las personas mayores está influenciado en una situación de pandemia, ¿cierto?, específicamente por tres componentes. El alcance del daño potencial, lo que pudiésemos ejemplificar como las enfermedades de base, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, los reportes iniciales de personas fallecidas era una persona, ¿cierto?, de hombre o mujer, de tal edad, y tenía tales patologías de base, ¿ya? Efectivamente, hay una propensión, ¿cierto?, de quienes tienen patologías de base a enfermar más gravemente. Sin embargo, ¿cierto?, ese mensaje lo que genera en las personas es una disminución, ¿cierto?, de su sensación de bienestar. Por otra parte, las preocupaciones relacionales constituyen un factor de riesgo para afectar el bienestar de las personas. Y en ese sentido, en Chile particularmente, la evidencia muestra que el bienestar de las personas mayores es el componente que más determina su real estado de bienestar, tiene que ver con la percepción de seguridad económica, ¿ya? Y la seguridad económica en Chile muestra que las personas, ¿cierto?, cuando se jubilan, en su mayoría empobrecen. Por lo tanto, el bienestar psicológico, uno de sus componentes, ¿cierto?, el bienestar económico, decae considerablemente. Ahora bien, el tercer factor tiene que ver con la probabilidad de contraer la enfermedad. Y aquí, ¿cierto?, figura la idea de si yo tengo un vecino o una vecina contagiada, estos tres elementos, cuando aparecen juntos o por separado, ¿cierto?, van a influir directamente en la percepción de bienestar de las personas mayores. Pero no todo es negativo, porque sabemos que, por ejemplo, cuando las personas perciben, ¿cierto?, que tienen conocimiento o que tienen elementos, ¿cierto?, para poder hacer frente a esta situación, se van a sentir con un mayor control. Y allí, por ejemplo, han existido diversas iniciativas desde las universidades, desde el Ministerio de Salud también, orientadas a fortalecer el conocimiento que las personas mayores puedan tener respecto de la pandemia y respecto del autocuidado. Y en ese sentido se han hecho esfuerzos importantes por ejemplo, mantener niveles de actividad física, mantener los controles de salud, y allí son los equipos locales o
o de atención primaria, ¿cierto?, los que han respondido de manera muy eficiente respecto del cuidado de las personas mayores. Obviamente hay excepciones y situaciones que a lo mejor no cumplen con la norma, pero en ese sentido se ha entregado información a la comunidad. Son las cifras probablemente lo que está más confuso. Y en ese sentido, sabemos que el bienestar también está influenciado, ¿cierto?, por el apoyo social percibido, y en ese aspecto, ¿cierto?, sabemos que por estudios que nosotros hemos realizado, no en contextos de pandemia, que el apoyo social tiene una relación importante con el funcionamiento cognitivo, ¿ya? Y en ese sentido, probablemente post-pandemia exista un alto grado de personas mayores que pudieran eventualmente consultar por algunas percepciones, ¿cierto?, de déficit o de dificultad en términos de funcionamiento cognitivo. Y es importante señalar que en el bienestar psicológico de las personas mayores y de cualquier persona en realidad, es importante considerar el rol que tienen los determinantes sociales, ¿ya? Es decir, no es posible ejercer acciones en salud o realizar atenciones en salud sin considerar estos elementos y sin potenciar la autonomía, ¿ya? En ese aspecto, la impresión que se muestra, ¿cierto?, desde las organizaciones de personas mayores, es que muchas de las medidas que se han tomado están orientadas bajo la lógica del bienestar, pero van quitando fuerza a lo que tiene que ver con la autonomía de las personas mayores, ¿ya? Voy a hacer ahora algunas consideraciones que hemos denominado finales, y que tiene que ver con tres ideas centrales que nos gustaría que pudieran reflexionar respecto a ellas, ¿cierto? Y que tiene que ver con que todas las estrategias que se puedan adoptar en el ámbito de salud deben considerar las variables socioestructurales, ¿cierto?, como elementos que están a la base de la salud mental, y que el bienestar es un derecho humano. Y en ese sentido, hay mucha claridad respecto de qué es lo que se debe favorecer, ¿cierto? La autonomía es uno de esos componentes, la libertad, ¿cierto? Y que se debe, ¿cierto?, generar desde la política pública y desde las organizaciones, desde los centros de investigación y las universidades, buscar erradicar todo tipo de discriminación, ¿cierto? Ya Daniela mencionaba aspectos que tienen que ver explícitamente con el estigma de obesidad, pero también ocurre, por ejemplo, con quienes eventualmente pudieran consultar por patología de salud mental, o lo que yo ya les ejemplificaba que ocurre con las personas mayores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, una estrategia concreta para mejorar la salud de las personas, conociendo, ¿cierto?, los desenlaces que eso genera, es buscar erradicar todo tipo de discriminación. Hay esfuerzos que se han hecho en aquello, pero aún, ¿cierto?, falta. Y para cerrar, ¿cierto?, nuestra invitación es que las decisiones de todo tipo, ¿cierto?, especialmente lo que tiene que ver con salud, sean basadas en evidencia. Pero esta evidencia, ¿cierto?, debe tener una particularidad, que es que valore el contexto y que sea desde una perspectiva inclusiva. Y eso es probablemente donde tenemos mucho camino que recorrer, pero, ¿cierto?, que ustedes estén hoy escuchando esta presentación muestra también, ¿cierto?, el interés que puede generarse en los aportes que la ciencia psicológica puede hacer en estos contextos. Agradecemos su tiempo. Esas son las vías de contacto de cada una de nosotras, y ahí aparece el Laboratorio de Estigma, Discriminación, Salud y Alimentación, donde pueden encontrar también material de utilidad. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a las tres, Natalia, Daniela, Margarita, excelente jornada.